Dios les bendiga. Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor en Filipenses 4. Dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El motivo de este video es una situación que yo viví el año pasado. Como muchos de ustedes saben, yo estuve pasando por crisis de ansiedad. Todo comenzó el día 20 de agosto del 2020. Yo recibí una noticia muy fuerte de unos primos que habían perdido un bebé. Y días anteriores yo ya me había sentido algo rara, algo mal, algo estresada, algo nerviosa, porque pues yo me iba a casar en octubre y al final pues no se pudo porque la pandemia, y pues habían personas, familiares, cosas que me molestaba, ¿verdad? Algunas críticas, tal vez la gente no lo hacía con mala intención, pero yo me preocupaba mucho y comencé a tener miedo, mucho miedo al COVID, y comencé a tener mucho miedo a muchas cosas, y ya me había sentido yo mal, pero nunca me había sentido tan mal como ese día. Ese día que me dieron la noticia, yo recuerdo que oré. Me puse a orar, pero de una manera desesperada, de una manera que jamás había orado, una manera, estaba hincada, llorando, gritando, gimiendo, porque yo no comprendía por qué Dios había hecho esto. Yo no comprendía por qué Dios estaba haciendo estas cosas, por qué estábamos sufriendo tanto. Y yo sé que no es la manera de orar, pero en ese momento yo estaba reclamándole a Dios muchas cosas. En ese momento comienzo a sentir esos síntomas de la crisis de ansiedad, que son hormigueo en los brazos, como ese adormecimiento en las piernas, falta de aire, corazón muy, muy, muy acelerado, se me dormía la lengua y bueno, síntomas muy feos que de verdad yo pensé que me iba a dar un infarto o algo ahí. Mis papás se asustaron mucho y en el camino veníamos del poblado Vallehermoso al hospital y íbamos orando: Dios, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Yo iba gritando hasta el punto que me puse tan alterada que se me durmió la lengua y ya solamente iba como que gimiendo, clamando a Dios, y yo estaba pensando realmente: Señor, yo no sé qué es esto, pero estoy en tus manos, y si tú me quieres recoger hoy, yo me voy contigo. Y tal vez para algunas personas dicen: ay, qué ridícula, ya se andaba despidiendo, pero las personas que han pasado por ansiedad, por estas crisis, me deben de entender cuando les digo estas cosas, que yo pensaba que me iba a morir. Yo pensaba que ahí ya iba a quedar todo y yo solamente estaba encomendándome en las manos de Dios. Llegué al hospital y me recibe una enfermera que se llama Elena, una muchacha cristiana que yo ya conocía. Entonces cuando yo la vi, dije: Señor, eres tú que estás conmigo. Cuando yo la vi, yo sentí directamente de Dios: aquí hay una persona que tú conoces, aquí hay una persona cristiana, aquí hay una muchacha que yo envié, una enfermera que yo envié. Y ella me atendió con otros doctores, enfermeras, me hicieron exámenes, me hicieron de todo. No tiene nada, tiene una crisis de ansiedad. ¿Recibiste una noticia fuerte, algo? Pues sí. Pero yo no creía, yo decía: ¿cómo va a ser esto una crisis de ansiedad? Tiene que ser algo más grave, tiene que ser un problema del corazón. De hecho, yo ya me había hecho antes, porque a veces me daban como que palpitaciones, se me dormía la mano. Yo pensaba que yo tenía un problema del corazón, siempre pensé eso. Pero cuando me dicen que yo estaba bien y que lo que tenía era ansiedad, yo no lo podía creer. Yo decía: no, es que no necesito que me hagan más estudios y todo eso. Pues resulta que esa noche la pasé en el hospital.
me decían, no es necesario que pases la noche en el hospital. Yo quise pasar la noche en el hospital. Toda la noche estuve con la crisis de ansiedad. Todo el día siguiente estuve con la crisis de ansiedad. Estuve como 2 o 3 días en el hospital hasta que me regresaron a mi casa. Yo tenía como 5 crisis de ansiedad por día, si no es que más. Y esas 5 duraban la que menos duraba 20 minutos, la que más duraba 40, casi una hora. Y era algo horrible. Yo siempre he dicho que es algo que no se lo deseo a nadie. Pero, ¿qué es lo alentador de esta historia? Lo impresionante que es que en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese proceso y de ese desierto, Dios estaba conmigo. Y Dios me lo hizo saber. Personas fueron a visitarme, fueron a orar por mí, hablaron conmigo, oraron, me mandaron detalles, regalos. Pasé mi cumpleaños en crisis, pasé mi cumpleaños con crisis de ansiedad. Fueron varias cosas, pero en todos los días, había un versículo de la Biblia. Yo no hacía nada, estaba acostada nada más. Acostada, pero no por floja, porque yo de verdad no me sentía física ni emocionalmente para hacer cosas. Si yo me paraba, si yo hacía algo, inmediatamente me daba una crisis de ansiedad. Entonces yo leía mucho la Biblia en ese tiempo y cada versículo que yo leía, Dios me decía algo nuevo todos los días. Cada canción que yo escuchaba, Dios me decía algo nuevo todos los días. Con cada persona con la que yo hablaba, Dios me decía algo nuevo todos los días. Yo estaba guardada en las manos de Dios en medio de mi crisis. Y no les voy a mentir, a veces mi fe flaqueaba. Yo a veces decía, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Yo sé que muchos de nosotros nos preguntamos eso cuando estamos en una situación difícil. Yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y le decía a mi mamá que yo me sentía como Pedro, la historia del apóstol Pedro, cuando Jesús va caminando por el mar y Pedro le dice, Señor, si eres tú, yo también quiero caminar en el mar. Jesús le dice, anda, puedes hacerlo. Pedro comienza a caminar, pero se enfoca en la tormenta y se enfoca en las olas y en el viento y se hunde. Y cuando Jesús lo rescata, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le decía a mi mamá, yo me siento como Pedro cuando se estaba hundiendo, cuando se estaba ahogando. Pero analizando esta historia, yo dije, pero yo no quiero ser una mujer de poca fe. Yo no quiero ser una mujer de poca fe. Entonces le dije, Dios, perdóname. Y comencé a orar y dije, Señor, yo ya no voy a orar porque se me quiten estas crisis de ansiedad. Llegó un día que yo le dije, Dios, yo voy a orar para que tú me prepares, para que tú me enseñes lo que me quieres enseñar, para que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Entonces fue una lucha, fue un cambio, ya no de orar por mi crisis, ya no de orar, Señor, sácame de estas crisis, ahora fue, Señor, lléname de ti, bautízame con tu Espíritu Santo, yo quiero enfocarme en ti, en tu presencia. Entonces, mi prometido en ese entonces, que ahora es mi esposo, mi mamá, localizaron un doctor, se llama el doctor Luis Lerma Alvarado en Matamoros. Es una persona que yo aprecio mucho. Yo creo que Dios me guió hacia las personas correctas. Y eso es algo que le agradezco al Señor con todo mi corazón. Cuando yo llego con ese doctor,
Yo tenía este librito donde yo escribía todos los días cómo me sentía, escribía mis oraciones y yo había escrito, Señor, les decía que estaba orando yo para que, Señor, ayúdame para que tú puedas llenarme con tu Espíritu Santo, escríbeme en el libro de la vida, ayúdame a ser una mujer más fiel a ti, que pueda tener esa fe en ti, saber que no me has dejado sola en este proceso. Yo hice una oración y el primer día que fui al doctor, mi mamá me dijo, graba la consulta, pide el permiso al doctor para grabar la consulta para que no se te pase ninguna indicación. Entonces yo grabé la consulta, el doctor me dio permiso. Y el doctor me dijo algo que fue la respuesta exacta a lo que yo le había pedido al Señor el día anterior. Fue la respuesta exacta. Entonces yo supe que el Señor estaba conmigo más que nunca. Y quiero leerles lo que este doctor me dijo y que yo sé que no fue la voz de este hombre, sino la voz de Dios. Yo le conté que estaba en planes de boda y él me dijo, qué bonitos son los planes de boda, pero es mejor el plan de Dios. Porque estaba escrito en el libro de Dios, Abby, estaba escrito tu nombre en el libro de Dios. Que hoy tendrías buenas noticias y que todo lo bueno viene de parte de Dios. No viene de ningún doctor ni de nadie que esté sobre la tierra, solamente de parte de Dios. Dios está vivo, sé que está vivo y se conmovió porque vio tu almohada mojada de llanto, Abby, y eso lo conmovió tanto como la oración de tu madre. Y hoy permite que ese plan que estaba guardado celosamente por Dios, un día especial, Abby, para decirte que te vas a curar, hija. Los planes de Dios son perfectos. No los conocemos hasta el día en que Él nos muestra su misericordia, su grandeza, su gracia y su favor de Él sobre ti. Cuando el doctor me dijo estas palabras, yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar porque yo sabía que el doctor no estaba hablando por sí mismo, sino que era Dios mismo el que me estaba diciendo estas cosas, el que estaba respondiendo a mi oración. Pasé algunas semanas difíciles. Pasó septiembre. En octubre iba a haber un evento llamado Autofest, una campaña evangelística, pero yo no podía ir porque a mí las aglomeraciones, el ruido, me hacía daño. Yo tenía ansiedad y vértigo también, eran dos cosas. Entonces yo no podía estar en lugares así con tanto ruido. Estuve en mi casa todo el tiempo y el predicador que vino a la campaña hizo una oración por mí. Vino a la casa, oró por mí. Y yo ese día sentí algo diferente. Sentí que sí había un ataque del enemigo en contra de mi vida. Confirmé sospechas que yo ya tenía. Pero ese día sentí que todo espíritu malo, que todo ataque del enemigo, que todo intento de Satanás de entorpecer el propósito que Dios tenía para mi vida, se fue. Ese día con el hermano Walter comenzamos a orar, mi mamá, mi hermano, yo y el hermano. Y yo sentí que ese día el enemigo huyó. Y hay cosas que yo no puedo contarles aquí, pero sí hubo un ataque del enemigo fuerte en mi vida. Pero siempre que yo leía la palabra, el Señor me enseñaba que yo no estaba sola. Y el 13 de octubre del 2020, en medio de una crisis de ansiedad, en medio de todos esos síntomas de no poder respirar, de estar con el cuerpo adormecido, de sentirme con el corazón al 1000, yo dije, ya no voy a orar.
para que se me quite esto. Voy a adorar al Señor. Y comencé a glorificar a Jesús y comencé a decir, te adoro, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Y comencé a hablar en lenguas. El Señor, en un 3 de octubre del 2020, en medio de una crisis, me llenó de su Espíritu Santo. Y ese día yo sentí un gozo que nunca había sentido. Un gozo nuevo. Un gozo que me renovó la fe y las fuerzas. El Señor tiene propósitos para ti en medio de tu desierto y en medio de tu enfermedad. Yo sé que hay muchas personas que tienen crisis de ansiedad, depresión. Yo sé que hay muchas personas que tienen otras enfermedades o problemas más fuertes. Pero quiero decirte que no estás solo y que hay que aprender a no ser hombres, a no ser mujeres de poca fe. Hay que aprender que Dios siempre nos pasa por esos procesos para enseñarnos cosas. Y hoy, 2020, esa noticia que me dieron el año pasado de mis primos que habían perdido a su bebé, hoy ellos ya tienen un niño que nació sano, que nació bien, que ya tiene casi 3 meses. Y yo me casé, al final sí tuve mi boda, tengo mi esposo, tengo una iglesia, somos pastores de una iglesia. Esto solo lo hace Dios. Mis medicamentos yo ya casi no me los tomo. Ya tengo tiempo que no dependo de mis medicamentos. Y el Señor cada día me enseña cosas nuevas. Y desde agosto, septiembre, octubre, todos estos meses me han recordado este tiempo difícil que pasé el año pasado. Y dije, yo nunca lo testifiqué así, ¿verdad? Y hoy públicamente quiero decir que el Señor me dio la victoria en contra de la ansiedad. El Señor me dio la victoria en contra de todos los ataques del enemigo, en contra de todas las situaciones difíciles, y hoy puedo decir que soy libre y que tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que a ti te digo, a ti que estás pasando por la ansiedad, por problemas difíciles, por depresión, por estas situaciones emocionales que no te dejan, Dios está contigo y no hay nada que te pueda alejar del propósito de Dios. Si tú estás pasando por una prueba hoy, es porque Dios te va a bendecir mañana. Ten ánimo, cobra ánimo. Que el Señor les bendiga en esta hora. Y fue un placer para mí compartirles esta experiencia. Dice la palabra del Señor: conviene que declares las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Y esto no es para menos. El Señor hizo un milagro en mi vida y yo sé que también la va a hacer en la tuya. Que Dios te bendiga.